Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, algunos aquí empiezan con un Unamuno, yo voy a empezar con Spiderman. Y le voy a decir que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y que su responsabilidad, sí señora Pérez, es de Spiderman, su responsabilidad consiste en revertir la situación, porque como bien usted dijo cuando mencionó a Sergio del Molino, no revertir la situación puede poner en riesgo la estabilidad del sistema social y económico en su conjunto. Y en aquella intervención aludía usted a la falta de oportunidades y a la falta de igualdad de oportunidades. Y esa debería de ser, trabajar en eso debería de ser la base de un proyecto de futuro para Aragón. Esa debería de ser la base para que todos los aragoneses al fin y al cabo puedan tener un proyecto de futuro. Pero mire, le voy a decir, todos los caminos llevan a Roma, pero también he de decirle que unos son más cortos que otros, señor presidente. Y en nuestra humilde opinión, pues la verdad es que está usted equivocando el camino. Creemos que está usted equivocando el camino. En respuesta a nuestro grupo parlamentario, dijo que lo que había que hacer era reconstruir los servicios y que con los sobrantes, literalmente con los sobrantes, había que modernizar la economía. Ya vimos desde luego en los presupuestos cuáles eran sus prioridades, quedaron tácitas, pero le repito que puede que no sea la decisión correcta, señor presidente. Y se lo digo porque independientemente, y nosotros estamos de acuerdo, con que todas las políticas sociales, todas las posibles, tienen que ser puestas en marcha, también tienen que ser sostenibles. Y le recuerdo que para repartir riqueza lo primero que hay que hacer es generarla, señor presidente. Y eso, desde luego, va a pasar por la prosperidad que provee una economía fuerte, moderna y competitiva. También le digo que tal vez esté confundido respecto a las prioridades de los aragoneses, porque la prioridad fundamental de los aragoneses es trabajar, tener empleo y un empleo digno. Las políticas sociales son fundamentales y los aragoneses desde luego saben que en sanidad vamos a tener que ser más eficientes y hacerlo mejor, que en educación vamos a tener que ser más valientes, abordar un pacto y trabajar con la innovación, que en servicios sociales lo que hay que hacer es cumplir. Pero repito, señor presidente, lo que quieren los aragoneses es realmente trabajar y trabajar dignamente. Y sobre todo para contribuir a sostener esa sanidad, para poner en valor el conocimiento adquirido en esa educación y para no tener que depender de los demás. Eso es lo que realmente quieren los aragoneses. Pero aquí la cuestión es que usted no hizo, se lo tengo que reconocer, no hizo ninguna referencia a la herencia recibida. Claro que no hizo ninguna referencia a la herencia recibida, señor presidente, porque lo que usted tiene no es una herencia recibida, ese no es su problema. Su problema son las interferencias. Ese es el verdadero problema que estamos viendo aquí, la falta de lealtad y la cobardía por parte de algunos, el querer gobernar desde la sombra. Ese es verdaderamente su problema. Aquellos a los que se les ha olvidado que en estas Cortes a lo que venimos es a controlar y no descontrolar, que lo que venimos es a impulsar y no a entorpecer. Ese es su verdadero problema, señor presidente. Mire, tenemos que solucionar problemas y aprovechar oportunidades. Y le aseguro que nos va a tener para hacerlo, a pesar de las maniobras para entorpecer, a pesar de las maniobras egoístas de quienes dicen representar a la gente. Nada más alejado de la realidad, porque si algo son los aragoneses, si algo son los ciudadanos aragoneses, son nobles y leales. Y de eso ya le digo que estamos viendo aquí más bien poco. Mire, nosotros no hemos presentado ninguna reprobación. No hemos presentado ninguna reprobación, ningún consejero, porque entendíamos que si algo había que reprobar, si algo teníamos que reprobar en esta legislatura, era el hecho de que ustedes se hayan echado en manos de quienes se han echado. Eso es lo que realmente había que reprobar. Nuestra posición, ya le digo, que es la de controlar e impulsar. Y lo que no vamos a hacer, desde luego, es dar alas a aquellos que usan estas Cortes para otras cosas y con otras intenciones. Esto no significa, decirle, que esto no significa que estemos de acuerdo con todo lo que hacen sus consejerías, que no estamos de acuerdo con lo que hacen, sobre todo aquellas consejerías para las que se han planteado reprobaciones. Pero he de decirle que no vamos a permitir los motivos por los cuales se plantean estas reprobaciones, que en muchos casos no son más que exigencias absurdas, pataletas y propuestas delirantes. Mire, tratábamos estas tres propuestas de resolución, señor presidente, y he de decirle, tenemos una para el señor Olona, una auténtica pataleta.
vamos a votar en contra, ya se lo digo a todos, en contra de las 3 reprobaciones. La del señor Olona es una auténtica pataleta. Una pataleta porque no consiguen lo que quieren para los suyos, única y exclusivamente. Y nos venimos aquí con reprobaciones. Nos encontramos con la reprobación del señor consejero de Hacienda. Desvergüenza. Si de la pataleta hablamos antes, ahora hablamos de desvergüenza. ¿Cómo se puede tener la desvergüenza de reprobar a un consejero después de haber forzado una chapuza de presupuestos? Con leyes que no estaban dotadas, con partidas que no estaban suficientemente dotadas, con cuestiones que desde luego no eran más que auténticos juegos malabares. Y claro, pues luego al señor Gimeno le toca hacer de mago y a algunos no les gusta. Y vienen aquí y lo reprueban. Pero eso sí, le digo, señor Gimeno, esto no significa que por parte de este grupo parlamentario vayamos a rebajar ni un ápice el control al que le sometemos en estas Cortes. Ya se lo digo. Pero desde luego lo que no nos verán hacer nunca es tirar la piedra y luego esconder la mano. Eso no nos van a hacerlo nunca. Y hablábamos de pataleta y hablábamos de desvergüenza, pero hay algo que ya me parece, y se lo tengo que decir, indecente. Absolutamente indecente. Y es la reprobación a la consejera de Economía. Pero ¿cómo se atreven ustedes a reprobar a una consejera porque no ha establecido políticas cuando ustedes la dejaron totalmente en la más absoluta ignorancia? Un departamento sin un solo recurso. Pero ¿cómo se atreven luego ustedes a venir a decir aquí lo que ha dicho señora Díaz? ¿Cómo se atreven? Y luego reprobar esa consejería. Mire, señor presidente, yo creo que queda patente, con estas 3 cuestiones, ha quedado patente cuál es su problema. Ha quedado verdaderamente patente cuál es su problema. Nosotros ya le digo que vamos a ser útiles y que vamos a ser constructivos. Que vamos a estar dispuestos a pactar. Desde luego, trataremos de pactar y sabemos que hay que pactar desde la discrepancia. Eso lo tenemos clarísimo. Que vamos a tener que abordar asuntos importantes como la arquitectura institucional, la modernización de la economía, la financiación autonómica o la educación. En estos 4 ámbitos, nuestro grupo parlamentario no ha presentado 14 propuestas por diputado. 21, para que vayan haciendo las cuentas las que los tienen que hacer. Pero aquí hay una cosa que queda clara. Todos da la impresión, cuando hablamos aquí, y eso hay que decirlo, que tenemos exactamente los mismos objetivos. Todos tenemos los mismos objetivos. Lo único que sucede es que planteamos distintos caminos. Y he de decirle, como decía un amigo mío, a la playa se llega por tierra y por mar. Lo importante muchas veces es llegar a la playa. Y en eso nos va a encontrar. En todos aquellos pactos en los que usted necesite el apoyo, en todos aquellos pactos en los que usted necesite el consenso. Y en esta línea pues han ido todas nuestras propuestas de resolución. En economía hay una que consideramos muy importante, lo dijimos desde el primer día, yo creo que se puede ya deducir de todo lo que le he planteado. Y es que la política económica, que la política de generación de empleo, sea una política social de primera magnitud. Que tenga la misma magnitud que tienen la educación, que tiene la sanidad y que tienen las políticas sociales. Y eso, obviamente, lo que va a suponer es dotarla de los recursos suficientes. No podemos escudarnos en que aquí, en la comunidad autónoma, no tenemos capacidad de generar empleo. No podemos excusarnos en eso. No podemos quedarnos vendidos a lo que sucede fuera. Y para hacer cualquier cosa, lo que hace falta son recursos. Sin recursos es muy, muy complicado. La cuestión es que hemos planteado muchísimas más propuestas de resolución. Hemos propuesto que se traiga la ley de autónomos y emprendedores, que se potencie el empleo juvenil y el empleo de las personas en riesgo de exclusión, y la generación de empleo, pues bueno, tiene que versar sobre todo, o tiene que cuidarse el empleo en aquellas zonas en las que en este momento está en peligro. Hemos planteado que se mantenga la actividad térmica, la actividad de la central térmica de Andorra. Hemos planteado el apoyo al sector minero, algo que no hemos oído por parte de otros que se han escudado en los planteamientos de una nueva reordenación industrial de la zona. Hemos planteado Motorland. Motorland, como bien dijo usted, y nosotros dijimos ya hace tiempo, es un proyecto que no se puede tirar a la basura, pero también le digo, es un proyecto en el que la gestión tiene que llegar a un nuevo modelo de financiación. Es una cuestión en la que tenemos que dejar de depender todo lo posible de los fondos del FITE. Y a eso es a lo que debería de ponerse a trabajar la señora consejera. Y no perder el tiempo con utopías como bancas públicas que todos sabemos que son imposibles. En el área institucional, obviamente, va a haber muchísimos retos.
Va a haber muchos retos porque tenemos que abordar la financiación autonómica, la ley de capitalidad o la distribución de las competencias. Desde luego sabe que nuestro grupo parlamentario lo que plantea es reducir al máximo la carga política de las comarcas. El turno de oficio, señor presidente, hemos planteado que se pague en tiempo y forma. No nos vale el que se pague justo antes de un debate de investidura para cubrir el expediente. Las cosas hay que pagarlas en tiempo y forma. Y hemos planteado la eliminación de los aforamientos y de los miembros del Gobierno, que corresponde a los artículos 35 y 38. En cuanto a ciudadanía, el planteamiento de este grupo parlamentario creo que es sencillo, creo que es justo. Cumplir con lo prometido y prometer lo que se puede cumplir. Y en ese sentido, aquí lo que hemos pedido son que se dote de recursos suficientes para la resolución de expedientes al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que se trabaje con todo lo que sea posible en violencia de género, que se utilice el Fondo de Supresión de Barreras y Promoción de la Accesibilidad, que desde luego se luche contra la pobreza infantil y que se participe en el hecho de que los jóvenes se sientan al final integrados en la sociedad. Todo esto incluido con una propuesta de resolución en la que indicamos que se deben complementar las rentas del trabajo porque hay quienes viven sin nada y quienes viven con tan poco que les resulta casi imposible, señor presidente. En Hacienda, ¿qué le voy a decir? Yo creo que es uno de los temas más se ha dicho en estas Cortes. ¿Qué hemos planteado? Pues nos hemos ido al grano y aún así 22 por diputado, señora Díaz. La cuestión es que hemos planteado que se revisen los impuestos medioambientales, que se anule directamente el de la nieve y que haya una revisión con respecto al del agua, que se empiece a trabajar en serio, en el control del gasto sanitario, porque si algo no nos podemos permitir, desde luego, es malgastar. Eso es lo que no nos perdonaría absolutamente nadie. Y una última en la que indicábamos que hubiese información accesible, tratable y reutilizable. En universidad tenemos que dejar de hacer planteamientos de lucha entre lo público y lo privado, porque no podemos perder el tiempo y deberíamos estar trabajando en flexibilizar la oferta académica y en especializar los campus. Ya hay esfuerzos en la transferencia de resultados de la innovación, aun cuando hemos planteado algunas cuestiones adicionales que creemos que pueden ser interesantes. En vertebración, desde luego, un plan de inversión pública en Aragón. Fundamental. Y, desde luego, el correcto mantenimiento de las carreteras. Esto ya no es una cuestión de inversión, es una cuestión de seguridad, de auténtica seguridad. Y, por supuesto, la travesía central de los Pirineos. Normalmente son cuestiones en las que casi todos, objetivos en los que casi todos estamos de acuerdo. Y lo hemos visto cuando hemos repasado las propuestas de resolución del resto de grupos parlamentarios. Y educación, lo dijo usted, señor presidente. La educación es la llave. Probablemente sea la llave, porque, como le he dicho al principio, de lo que adolecemos es de falta de oportunidades y de igualdad de oportunidades. Y para eso lo fundamental es la educación. Nosotros hemos planteado que, desde luego, se siga teniendo en consideración, que se trabaje, que no se olvide el sistema de préstamo de libros en un plazo de 3 años, el acceso a los libros gratuitos. Hemos hecho planteamientos en formación dual, porque creemos, como le he dicho antes, que hay que poder poner en valor los conocimientos adquiridos y qué mejor forma que adaptar esos conocimientos a aquello que luego se va a poder utilizar cuando los aragoneses, cuando los estudiantes salen al mercado laboral. Obviamente, cultos, pero también con conocimientos que tengan utilidad. Y en sanidad, impulsar los hospitales de Teruel y de Alcañiz y evitar la saturación de urgencias. En desarrollo rural, desde luego, tenemos que revertir, tenemos que hablar, tenemos que trabajar para cambiar el modelo actual de la PAC. No es justo el actual modelo de la PAC, y esto debería de ser una prioridad, además de, como ya nos reconoce usted, el apoyo al sector porcino y el tratamiento de residuos, que creemos que es importante porque estamos hablando de más de 10.000 empleos en la comunidad autónoma. Mire, señor presidente, señores diputados, hay quien, para terminar, ha dictado a Víctor Hugo y hablaba de que había que arriesgar. Me parece sorprendente por parte de aquellos que solo vienen aquí con políticas rancias, con políticas desfasadas, pero puestas en boca de nuevos políticos. Yo lo que voy a hacer es citarle a Albert Einstein. Y Albert Einstein decía: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y países, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis en la que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Y quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar
superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violentas, su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Las verdaderas crisis son las crisis de la incompetencia. Las verdaderas crisis son las crisis de la incompetencia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. Esta vez, de eso, en vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Ya le digo que nuestro grupo parlamentario estará ahí siempre para ayudarle en esa lucha. Muchas gracias. Gracias, señor.